He trabajado en este cementerio por más de 30 años, y puedo decir que he visto cosas que la mayoría de la gente preferiría no creer. Es un lugar antiguo, olvidado por el tiempo, pero no por las historias que guarda. A veces pienso que las almas aquí no están listas para descansar, o quizás nunca lo estuvieron. En mi juventud, este lugar no me parecía más que un trabajo. Con el tiempo, se convirtió en mi vida, y con cada noche que pasé aquí, aprendí a respetar los secretos que el cementerio guarda. El camposanto se extiende en una colina suave, rodeado por un bosque denso y oscuro. Muchas de las lápidas están tan desgastadas que los nombres son ilegibles. Hay cruces torcidas y mausoleos que se desmoronan, como si el tiempo mismo hubiera decidido abandonarlos. Al principio, solo notaba los detalles físicos del lugar, la humedad que se aferraba al aire, el sonido del viento jugando con las ramas de los árboles. Pero con los años, empecé a sentir algo más. No sé cómo explicarlo, pero es como si este lugar tuviera una presencia, algo que te observa desde las sombras. Fue en una de esas noches tranquilas cuando los vi por primera vez, niños. O, al menos, lo parecían. Era temprano en otoño, cuando la niebla empieza a cubrir el cementerio como un manto pesado. Estaba haciendo mi ronda habitual, revisando que no hubiera intrusos, cuando escuché risas. Risas infantiles, suaves pero claras, como si vinieran de algún rincón del camposanto. Me quedé quieto, tratando de localizar el sonido. Avancé hacia la zona oeste, donde las tumbas más antiguas se encuentran, y entonces los vi. Eran 3 o 4 figuras pequeñas, corriendo entre las lápidas. No llevaban linternas ni luces, pero la luna llena iluminaba sus siluetas lo suficiente para que pudiera distinguirlas. Me acerqué lentamente, llamándolos. Oigan, niños, no deberían estar aquí. Pero no respondieron. En su lugar, seguían corriendo y jugando, como si no me oyeran. Cuando finalmente llegué al lugar donde los había visto, no había nadie. Solo las lápidas, el viento y algo que no había notado antes, juguetes. Muñecas rotas, carritos de madera desgastados, pequeños osos de peluche sin ojos, todos esparcidos alrededor de una lápida sin nombre. No había niños, pero los juguetes parecían recién colocados. Esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Intenté ignorarlo, diciéndome que tal vez solo había imaginado las figuras, que los juguetes eran de alguna ofrenda antigua que no había notado antes. Pero las risas no se detuvieron. No importaba la noche o la estación del año, siempre regresaban. A veces, cuando salgo a hacer mis rondas, me detengo a escuchar. Hay noches en que puedo oírlos claramente, corriendo y jugando en la distancia. Y aunque nunca los he vuelto a ver tan cerca, siempre encuentro más juguetes alrededor de esa misma lápida. Una noche, poco después de ese primer encuentro, algo más ocurrió. Estaba sentado en la caseta junto a la entrada, tomando un café para mantenerme despierto. De repente, escuché una melodía suave, como alguien tarareando. Salí para investigar, pensando que quizá algún visitante se había quedado después del cierre. Seguí el sonido hasta una de las tumbas más alejadas, una lápida simple con un epitafio que decía, la música nunca muere. Sentado en la lápida, había un hombre. Era un anciano, con un sombrero gastado y ropa que parecía sacada de otra época. Estaba encorvado, como si la vida le hubiera robado toda su fuerza, pero su voz era clara y melancólica. Tarareaba una canción que no reconocí, algo antiguo y lleno de tristeza. Le pregunté quién era y qué hacía allí, pero no respondió. Solo se levantó lentamente y se alejó, perdiéndose entre las tumbas. Lo seguí, pero no encontré a nadie. Lo más extraño fue que, cuando regresé a la lápida, noté algo que antes no estaba, un violín roto, apoyado contra la piedra. Con los días, empecé a notar otras cosas. Una tumba en particular siempre capturaba mi atención. No tenía nombre, solo un montículo de tierra y una cruz de madera simple. Pero lo que más me inquietaba era que siempre había flores frescas en ella. No importaba la estación, siempre estaban allí, lirios, rosas, margaritas, cada una más brillante que la otra. Nadie las colocaba, al menos no que yo hubiera visto, pero cada mañana estaban ahí, como un recordatorio de que esa tumba no estaba tan abandonada como parecía. Entonces, una noche, mientras inspeccionaba los alrededores, escuché algo que nunca olvidaré. Provenía de esa misma tumba, un sonido bajo y gutural, como un gemido que salía directamente de la tierra.
Me quedé petrificado, incapaz de moverme, mientras el sonido se hacía más fuerte. Era como si algo o alguien estuviera intentando salir desde debajo de la tierra. Finalmente, el gemido cesó, dejando un silencio tan profundo que incluso el viento parecía haberse detenido. Con cada historia, con cada encuentro, sentía que este cementerio me estaba envolviendo, atrapándome en sus secretos. Pero la experiencia más inquietante hasta ahora fue cuando visité el mausoleo del viajero extranjero. Había rumores en el pueblo sobre él, historias de un hombre que llegó hace siglos, trayendo consigo una maldición. Su mausoleo era diferente a los demás, cubierto de símbolos que nadie entendía, y siempre parecía más frío que el resto del cementerio, incluso en verano. Una noche, mientras caminaba cerca, escuché susurros provenientes del interior. Eran palabras en un idioma que nunca había escuchado, un susurro constante y perturbador que parecía venir de todas partes. Me acerqué con mi linterna, pero no podía ver nada a través de las rejas oxidadas. Sin embargo, sentí que algo estaba observándome desde la oscuridad. He aprendido a vivir con estas historias, a aceptar que este lugar tiene vida propia. Pero, a veces, cuando la noche está demasiado silenciosa, me pregunto cuánto tiempo más podré soportarlo. Este cementerio no es solo mi trabajo, es mi prisión y quizás algún día será también mi tumba. Nunca pensé que las cosas pudieran empeorar después de tantos años trabajando aquí, pero el cementerio siempre tiene una manera de recordarme que no he visto todo. La noche en que descubrí el mausoleo del viajero extranjero y sus susurros, algo cambió. Era como si el lugar hubiera decidido revelarme su rostro más oscuro, como si yo hubiera pasado alguna prueba sin saberlo. Las historias dejaron de ser incidentes aislados y comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Una de las noches más difíciles llegó poco después. Estaba en la caseta revisando el registro de tumbas, tratando de mantener mi mente ocupada. Afuera, la lluvia caía con fuerza, y los truenos retumbaban como si el cielo mismo estuviera enfurecido. De repente, escuché un estruendo, como si algo pesado hubiera caído. Salí con mi linterna y vi que una de las estatuas de mármol del cementerio, un ángel con las alas extendidas, estaba en el suelo. Lo extraño era que la base de la estatua estaba intacta, sin signos de haber sido empujada o golpeada. Era como si hubiera decidido moverse por su cuenta. Mientras inspeccionaba el área, escuché pasos. No eran rápidos ni apresurados, sino lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando a pocos metros de mí. Giré la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. Los pasos continuaron, acercándose, y el aire a mi alrededor se volvió denso, frío. Me quedé inmóvil, esperando que algo se manifestara, pero lo único que apareció fue un susurro. Era un nombre, repetido una y otra vez, Gabriel. Al día siguiente, revisé los registros. No había ninguna tumba registrada con ese nombre, pero el recuerdo de la estatua caída me llevó a inspeccionarla más de cerca. En la base del ángel, descubrí algo que nunca había notado antes, un grabado con la palabra Gabriel y una fecha que no coincidía con los registros oficiales. Era como si esa estatua fuera una lápida oculta, un secreto enterrado a la vista de todos. La siguiente semana, los incidentes se intensificaron. Una noche, mientras revisaba el ala norte del cementerio, noté un resplandor tenue cerca de una de las criptas más antiguas. Al acercarme, vi algo que me dejó sin aliento, una figura humana, completamente envuelta en llamas, caminando lentamente entre las tumbas. Pero lo más aterrador era que las llamas no emitían calor ni quemaban el suelo. La figura se detuvo frente a una cripta específica y desapareció en un instante. La cripta pertenecía a una familia acaudalada que había muerto en un incendio hace más de 100 años. Según los registros, los cuerpos nunca fueron recuperados, pero el mausoleo había sido construido en su memoria. No pude evitar sentir que las llamas que había visto eran un eco de aquella tragedia, una manifestación del pasado que se negaba a desaparecer. Poco después de ese incidente, algo mucho más perturbador ocurrió. Una de las tumbas más recientes, la de un hombre que había sido enterrado apenas unos meses antes, apareció abierta. La tierra estaba removida, como si alguien la hubiera excavado desde adentro. Lo primero que pensé fue en profanadores, pero al revisar el ataúd, lo encontré vacío. No había señales de que hubiera sido forzado. Era como si el cuerpo simplemente hubiera desaparecido. Esa misma noche, mientras caminaba por el cementerio, vi a alguien parado junto a una lápida.
Era una figura alta y delgada, con una postura rígida, casi antinatural. Llevaba un sombrero ancho que cubría su rostro, pero lo más extraño eran sus movimientos. No caminaba, se deslizaba, como si no tocara el suelo. Decidí confrontarlo, pero cuando encendí mi linterna para iluminarlo, ya no estaba. En su lugar, encontré marcas de manos en la lápida frente a la que había estado. Eran profundas, como si alguien las hubiera tallado con fuerza sobrenatural. Con cada noche que pasaba, sentía que el cementerio me estaba probando, empujándome al límite de mi cordura. Pero la experiencia más aterradora ocurrió en una noche sin luna, cuando el cielo estaba tan oscuro que ni siquiera podía distinguir las lápidas más cercanas. Había salido a hacer mi ronda habitual cuando escuché un canto. Era un sonido bajo, gutural, que parecía venir desde todas direcciones a la vez. Seguí el sonido hasta un área del cementerio que rara vez visitaba, un rincón apartado donde las tumbas no tienen nombres, solo cruces de madera podrida. En el centro de ese lugar había una figura encorvada, con el rostro oculto por un velo negro. Estaba cantando, y su voz resonaba como un eco que no tenía fin. Cuando me acerqué, la figura se levantó lentamente y me miró. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber la luz. No dijo nada, pero en mi mente escuché una voz clara: no es tu hora, pero pronto lo será. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejando un olor a tierra húmeda y un frío que me atravesó hasta los huesos. Desde esa noche, he sentido que algo me sigue. No importa si estoy en el cementerio o en mi casa, siempre siento una presencia detrás de mí, algo que no puedo ver pero que sé que está allí. A veces escucho susurros, otras veces risas, y en ocasiones veo sombras que no deberían estar. Sé que este lugar me está reclamando, que me está arrastrando hacia sus secretos más oscuros. Y aunque trato de mantenerme fuerte, hay noches en las que me pregunto cuánto más puedo soportar. Este cementerio no es solo mi trabajo, es mi maldición, un recordatorio constante de que algunas historias no terminan con la muerte.